Capítulo 15. Cambio. 15º capítulo. Tsunade estaba empezando a pensar que tal vez estaba alucinando. Jiraiya estaba pensando lo mismo, mientras que Shizune, simplemente, miraba la escena con un poco de sorpresa, sin saber quién era el hombre rubio y bronceado, que se reía a carcajadas mientras abrazaba al chico verde oscuro que la aprendiz de Tsunade sabía que se llamaba. Naruto apenas habían recorrido un par de calles, tratando de conseguir algo para comer después de 5 horas de juego, cuando alguien, a una velocidad a la que ambos Sanins se vieron incapaces de reaccionar, agarró al niño por debajo del brazo. Solo cuando se tomaron unos segundos, se dieron cuenta de la situación en cuestión. El Raikage estuvo allí, en Konoha, una semana antes del inicio de los exámenes de Chunin. Él estaba allí, junto a él estaba parado otro hombre bronceado con sombra, Killer B, el Achibijin Chuburiki, pero, lo más importante, el Raikage de Kumo, normalmente serio y con el ceño fruncido, conocido por su actitud y desagrado por muchas cosas, se estaba riendo. El Raikage se reía. Se reía justo cuando Naruto lo abrazaba por el cuello, como haría cualquier chico. Eso hizo que los dos Sannin se detuvieran por un momento, con la boca abierta. Shizune simplemente sonrió ante una escena tan conmovedora. Mira, te dije que era mi hijo. Naruto, has crecido en estos meses. Estaba sonriendo, ya que el abrazo en el cuello tan familiar de Naruto se había convertido en algo realmente fuerte, podía sentirlo, su chico se había vuelto más fuerte, tanto, de hecho, que tal vez preguntaría qué método de entrenamiento usaron en el Chicos de Konoha. Ya no se parecía al niño que había enviado por primera vez en una misión y que ya no había visto durante los siguientes 2 años. Parecía un tipo pequeño y duro, y podía sentir debajo de su chaqueta algo más duro, probablemente sus pesos, pero aún así, mientras sus ojos brillaban de alegría, había algo más, en lo profundo de ellos, que hizo que el Raikage frunciera el ceño. Algo que le iba a consultar luego al bastardo de Konoha, obviamente. Un hombre con lentes y ninjatos en la espalda miró a Naruto en silencio, levantando su puño derecho. Cuando Naruto le devolvió el puño, la sonrisa que apareció en el rostro de ese otro hombre era algo digno de tomar una foto. Las rimas que siguieron fueron digno de ser olvidado y ahogado en sake. Yo bro. Es bueno tenerte de vuelta. Ahora estoy seguro de que tenemos cosas que descifrar, así que pongamos en marcha las rimas, porque han pasado años ya que mi lengua ha sido sellada, esperando el puñetazo de hermano. Entonces, barra de hierro. Una vez con garras de hierro en un instante, será mejor que pares las rimas. Quiero escuchar la voz de mi hijo, no tus rimas. Cuando la nube de polvo en el camino se asentó, el transeúnte decidió que lo mejor para ellos sería salir del camino, vaciándolo lentamente. La garra de hierro realmente es algo de leyenda. La voz que hablaba cortésmente salió de la chaqueta de Naruto, mientras Yoru miraba fijamente a los ojos del Raikage, quien dejó a su hijo en el suelo, antes de valorar cuidadosamente dónde freír a la serpiente o dejarlo. Se explica solo. Había una maldita serpiente negra en la cabeza de su hijo por el bien de Kami, y hablaba. Oh, Otousan. Este es Yoru, hijo de Korun, él. Vamos con la presentación. Cuando Naruto le susurró eso a la serpiente negra, Tsunade y Jiraiya se sorprendieron y desconcertaron. El niño en realidad estaba actuando como un niño, no estaba siendo educado, amargado o una especie de clon de Orochimaru. Estaba actuando como un maldito niño de 11 años, todo risas y sonrisas, y siendo cómplice de su apuesta. Tanto cambio, en tan poco tiempo, hizo que Tsunade se frotara los ojos, mientras Jiraiya estaba tratando de salir de este genjutsu claramente poderoso. Soy Yoru. La serpiente dijo parándose en atención usando su cola como una mano mientras estaba en la cabeza de Naruto. Soy el pionero de las llanuras, el incendiario de Armagedón, Yoru, la serpiente de fuego. Un placer conocerte. Con eso, la serpiente adelantó su cola, y en realidad un poco sorprendido también, la sacudió. Soy Raikage de Kumo, el padre de Naruto, espero que no te haya dado demasiados dolores de cabeza. Mientras decía eso, devolviéndole suavemente el movimiento de mano y cola, Yoru sonrió. Para nada, se niega a dormir por un tiempo, pero nosotros nos encargamos de eso, papá y yo. Mientras Yoru se reía entre dientes, Naruto gimió. ¿Por qué todos ustedes tienen algo en contra de dormir 3 horas? Mientras Naruto gimió eso, Yoru se deslizó lentamente hacia atrás en su chaqueta, dejando solo su cabeza fuera. Porque está mal y no es saludable, señaló Yoru, y tienes una semana de descanso antes de los exámenes, así que úsala.
Bueno, estoy seguro de que te emocionará saber que Tuone-chan y C acaban de llegar, mientras que Darui, creo que fue a decirle al Hokage que llegamos un poco temprano, señaló A de manera pensativa, alborotó la larga cabellera del chico, quien le devolvió la sonrisa. Yo. Le estoy rompiendo la columna a ese hombre si no has estado bien. Nadie trata a mi hermano como una mierda, y sobrevive a mi próximo golpe. Mientras B rimaba de nuevo, A puso los ojos en blanco una vez, antes de gritar una vez más. Barra de hierro. Aplastando a B contra el suelo de nuevo. Maldita sea, ahora tendré que escucharlo rimar por el resto de nuestra permanencia aquí, murmuró el Raikage, sacudiendo la cabeza. Me había acostumbrado tanto a no escucharlo, durante 2 años, ¿te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? Los ojos de Naruto se iluminaron con destellos, mientras A, por una vez, se reía, mientras volvía a agitar la cabeza del chico. Probablemente en alguna mansión para jefes extranjeros de visita. De todos modos, sé quién es Jiraiya-san, pero quién es la encantadora dama y su hermana menor. Cuando A en realidad le dio la encantadora dama a Shizune, y la hermana menor a Tsunade, Jiraiya estaba a punto de decir algo, cuando un pisotón de chakra mejorado lo hizo gritar de dolor y caer al suelo, de costado. Del camino vaya, es un placer conocerte, Raikage-sama, dijo Tsunade en un tono coqueto. Mi nombre es Tsunade Senju, puedes llamarme Tsunade-chan. Mientras decía eso, en realidad tenía símbolos de moneda brilló en sus ojos, pensando en cuánto podría cobrar el Raikage apostando. Shizune puso los ojos en blanco y sonrió. Soy Shizune, y este es Tontón, refiriéndose al cerdo mascota, y somos aprendices de Tsunade-sama. Ella es una de las legendarias Sannin que luchó en la Segunda Guerra Shinobi. Como señaló Shizune, la frente de Tsunade apareció una marca de verificación, mientras le sonreía asesinamente a Shizune. Bueno, de todos modos. ¿Qué tal si todos vamos a comer algo? Mientras Jiraiya calmaba la situación, con Naruto subiéndose a la espalda de Otousan, alguien, en algún lugar, se despertó. Kusina Chakra funciona de manera misteriosa. Más que chakra, sin embargo, hace algo más. Nadie se vuelve loco en un abrir y cerrar de ojos. Nadie cambia el mal del día a la noche, una quincena no hace que el bien se lave, ni que el mal brote de las alas del ángel. En general, sin embargo, la vitalidad de Uzumaki no es algo insignificante, como un aumento en el apetito, una señal de nunca enfermar, no, es un estaré muerto solo cuando estés seguro de que mi corazón ha dejado de latir. En su mayoría, sin embargo, era otra cosa resultado. Algo que, desconocido, aún había logrado reparar el daño de un cráneo fracturado, de fracturas compuestas, de daño cerebral grave. Había funcionado despacio, tan despacio que ni siquiera Naruto se había dado cuenta, cuando le había quitado el ninjato de la cabeza a Kusina, o las agujas Senbon. Algo que había logrado, contra todo pronóstico y capacidades médicas, algo que había ido en contra de todo lo dictado por la ciencia médica, hacer que cierta pelirroja abriera los ojos horas después de su muerte, dentro del sistema digestivo de cierta serpiente. Dicha mujer, Kusina Uzumaki, cuyos ojos ahora ardían como pozos ardientes de locura pura y sin diluir, emergió de las entrañas de la serpiente de una manera tan espantosa e inesperada, que la serpiente no tuvo la fracción de segundo necesaria para convocar, dispersarse. Para irme el sofá murió por una rápida cadena que le atravesó la cabeza, mientras que de su vientre, cubierto de una espesa mugre y restos de ratas muertas, emergió un rostro enloquecedor lleno de una sonrisa torcida. Lento, pero seguro, abriéndose camino hacia la puerta. Naruto-kun, mami viene por ti, murmuró Kusina, mientras se tambaleaba hacia la puerta. Se sentía tan bien y tan bien, en ese momento. Sintió que algo le recorría las venas, algo espeso y cálido, pero no se dio cuenta de lo asqueroso que era, no le importaba, siempre y cuando la acercara a su hijo. Un tatuaje en forma de diamante en la parte posterior de su hombro brilló intensamente por un segundo, antes de dispersarse en una especie de patrón negro a lo largo de su espalda, curando las heridas, junto con algo más, algo que no se había molestado en activar mientras su corazón todavía latía en su pecho, aunque débilmente, pero eso se había movido y había hecho algo, cuando ella había alcanzado su último aliento, dentro del vientre de la bestia, horas después de que la liberación de Jin hubiera seguido su propio curso. Un parpadeo de chakra oscuro se desvaneció lentamente de una de las heridas en el hombro de la mujer, mientras Alpha y Beta, las dos boas constrictoras que generalmente custodiaban la entrada, sintieron el mal y se alejaron en una bocanada de humo. Tenían que advertir a Kuro. Tuvieron que advertir a su jefe. En su mayoría, sin embargo, sintieron miedo. No sabían qué era, pero tenían miedo. Konoha en algún lugar, en Konoha, C hizo una mueca.
Entrecerrando los ojos por un breve segundo, sacudió la cabeza. No, había sido solo un breve parpadeo de un momento. Dudaba además de que B hubiera tenido un alboroto asesino, o que Yujito también lo hubiera hecho. Habían aprendido a controlar su ira en la cascada de la verdad después de todo. Era imposible para cualquiera de ellos generar ese grosor de chakra yin, pero sobre todo, para generar algo tan asqueroso, requeriría como mínimo la energía de una bestia con cola. Escuchen, equipo. Se dio la vuelta a sus mocosos. Todos tienen sus habitaciones en la posada, se les ha asignado un campo de entrenamiento para entrenar, y aquellos que no pasan los exámenes preliminares de Chuunin se quedan aquí para ver a los demás. Peleas. Si todos ustedes pierden, todos nos vamos. ¿Entendido? Shigenori Yugoro levantó las manos al cielo, sus ojos verdes miraron hacia la nube mientras su cabello negro volaba libre gracias a una ligera brisa. Sonrió mientras murmuraba: el destino nos guiará por un camino victorioso que yo conozco, porque su atuendo consistía en una especie de túnica blanca larga, con un cinturón kunai y un par de pequeños nudillos de metal en el puño. Podría haber parecido un especialista en taijutsu, pero en verdad, debajo de su túnica se escondía una variedad muy diferente de armas, algunas de las cuales eran realmente únicas. Cállate. Fujimoto Shoko agarró la cabeza del niño y rápidamente le dio una rótula en la cara, enviando al niño al suelo, gimiendo de dolor. Maldita sea, cuanto más lo lastimo, menos lo entiende con la mierda del destino. La chica estaba de pie con una chaqueta marrón sin mangas, una armadura de rejilla, un par de guantes negros sin dedos, pantalones cortos de color beige, su cabello rubio estaba corto, mientras sus ojos violetas miraban alrededor, ya no ocultos por las gafas gruesas, una chica marimacho para decir lo mínimo de su comportamiento. Eso tuvo que doler, y Chigao Asaya se acercó a Yugoro, bajándose suavemente, mientras se aseguraba de que su kimono permaneciera ileso por la suciedad del suelo, y luego procedió a curar suavemente la nariz rota de Yugoro, que todavía estaba gimiendo por eso. El cabello oscuro de Saya había crecido un poco más, pero estaba anudado en una especie de cola de caballo que de alguna manera, desafiando la gravedad, parecía estar siempre pegada a su hombro derecho. Sus ojos marrones luego se volvieron hacia Shoko, mientras murmuraba: las damas deben ser refinadas, simio. ¿A quién llamas mono, Yukiona? Al menos sigo siendo una mujer, Son Goku. ¿Estás buscando pelea? ¿Eh? Mocosos. Gritó C, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Por qué no todos los estudiantes pueden ser como Naruto? Un poco de conversación, un poco de risa, pero luego directamente a la práctica. Hablando de eso, no estaba viendo a Yujito en ningún lado, obviamente repartiendo a sus estudiantes con él en el primer momento disponible. Ella había regresado de Takigakure un poco nerviosa, pero no dijo nada más. Ella había mencionado, repetidamente, cómo Naruto parecía tan diferente de lo habitual, lo que provocó el argumento de ir allí una semana antes, para asegurarse de que todo estuviera bien, y para entrenar en el pueblo de Konoha. Curiosamente, el cuarto había sido complaciente con eso, por alguna razón, y todo parecía estar bien, si no fuera por el hecho de que la cantidad de personas de color rosa o que tenían rosa en la ropa o el cabello en Konoha, en la primera llegada. Así que, lo mismo para ti, ¿estás bien? Ayari, ante la pregunta de C, asintió tímidamente. Ni siquiera sabía por qué estaban allí. Habían hecho misiones de y ese infernal rango superior había sido detenido abruptamente, y se habían visto obligados a regresar de inmediato, sin detenerse, luego más misiones de, un par de misiones reales de nivel C. Pero no eran Chuunin. Material, eran más bolsas de papas, llevadas por su sensei. Yujito Sensei había sido una buena sensei, pero a veces, simplemente tenía la cabeza sobre las nubes, y era algo extraño de ver y sentir. Era como si, mirándolos, simplemente mirara a través de ellos ya otra persona. Mogura simplemente miró a su alrededor, olfateando el aire, antes de sonreír. Sé dónde encontrar a Naruto-kun, iré. Con eso, comenzó a caminar lentamente, dejando que su cuerpo se balanceara un poco más, de lo que lo haría un humano normal, pero después de todo, sus brazos y piernas se habían desarrollado a través del entrenamiento. De una manera completamente diferente, haciéndolos tan gruesos como troncos, ya que estaba acostumbrado al movimiento de excavar a través de la corteza terrestre como lo hacían los topos, y había obtenido una afinidad natural con los elementos de la tierra. Ramen de pie, dijo Shinkansen, explicando las acciones de sus compañeros de equipo. Mogura ve poco o nada, pero huele y siente los temblores bastante bien. Con eso, el chico de cabello azul siguió a su compañero de equipo, como C en realidad, bueno, él quería ver a Naruto también.
Cuando se encontraron, C le sonrió a Naruto, quien en cambio simplemente se lanzó hacia el ninja médico, lo abrazó, antes de chocar los 5 con Mogura, y en realidad tuvo que sostener su propia mano por un momento, en un exagerado movimiento de dolor, porque el agarre del chico era algo diferente. El rostro de Ayari se sonrojó ligeramente al ver al chico claramente mayor que tenía un rostro tan hermoso. Shinkansen se rió de eso, mientras que, por otro lado, Shoko señaló con el dedo a Naruto y gritó en voz alta. Naruto-kun. Me convertiré en la primera mujer Raikage en la historia de Kumo. No me ganarás. Oh, Son Goku. Cállate, murmuró Saya, rodeando los ojos. Naruto-san, es el destino el que ha decidido que nos volvamos a encontrar en un día tan cálido, ciertamente puedo sentir, por mucho que Yugoro hubiera querido seguir diciendo algo, Shoko lo interrumpió con un codazo en el estómago, terminando la oración. Para él. Siente esto en tus costillas. Y te dije que pararas con la mierda del destino, inútil y patética excusa de hombre. Naruto levantó una ceja y le susurró lentamente a Saya. ¿Pasó algo? Sí, se juntaron, Saya murmuró, suspirando, y esa es su forma de hablar en pareja, supongo. Naruto hizo una mueca, mientras Shoko intentaba sujetar un brazo de Yugoro, antes de dejarlo ir con una última patada en el costado del cuerpo. Espero nunca encontrarme en esa situación, murmuró Naruto, sacudiendo la cabeza, mientras Yoru, en realidad, se reía levemente antes de presentarse. Una serie de gritos más tarde, todos estaban listos para ir a comer ramen. Al final, Teuchi encontró un Kage entre sus clientes, el Raikage. Simplemente estaba contento de haber expandido su negocio para hacerse cargo de las casas cercanas, creando una especie de restaurante con mesas amplias. Quienquiera que fuera el misterioso comedor de ramen, siempre pedía que dejaran la comida para llevar en la puerta de Konoha, siempre pagaba puntualmente por adelantado y siempre pedía en cantidades enormes. Teuchi tenía curiosidad por saber quién podría ser, pero incluso si se quedaba allí, todo lo que sucedió fue que un fuerte viento envió polvo a sus ojos, y al momento siguiente, cuando los volvió a abrir, la comida ya no estaba. Entonces, como Ayame en realidad estaba un poco nerviosa por tomar órdenes, Naruto le sonrió y comenzó a tomar la orden primero, seguido por todos los demás, excepto Yujito y Darui, que aún no estaban allí. Entonces, chico, dime, ¿a Konoha le encanta el rosa o hay algo así como un festival con globos de agua? Cuando el Raikage preguntó eso, Tsunade se mordió lentamente el labio inferior, sabía por qué, solo esperaba que Naruto no lo hiciera, o, en algún momento, la gente intenta entrar en mi apartamento para destrozarlo, escribiendo con sangre de cerdo en las paredes cosas como niño demonio, perra Kumo y cosas por el estilo, así que cuando mis serpientes los capturan en la puerta, ellos los tiro paralizados por el veneno, y luego los cubro con pintura rosa para asegurarme de que no vuelvan a intentarlo. Si alguien con pintura rosa entra, mis serpientes tienen la orden de mutilarlos, mientras Naruto hablaba con facilidad. Mientras comía su ramen de cerdo, mientras Yoru tenía su propia cara en lo profundo de su propio tazón, una pequeña chispa de electricidad voló del cuerpo del Raikage al de Killer B, ya que las olas de los dos hermanos habían comenzado a tensarse lentamente. Oye hermano, ¿te importaría decirnos, cómo te trataron? Cuando B preguntó eso, la chispa se envió de vuelta al aura de carga electrostática de Jiraiya tosió, esperando que Kami el chico al menos tuviera algo de estribillo, un poco. Bueno, los primeros días apestaron, pero conocía gente muy agradable, y bueno, los comerciantes no me querían en sus tiendas, así que tuve que ir con la misma ropa por un tiempo, luego la comida fue ramen por un largo tiempo, porque a excepción de Teuchi-san, que fue amable conmigo, no podía comprar nada de los puestos. La gente me tiraba piedras y cosas si no pasaba por los tejados, y comencé a recolectar veneno como un medio para evitar tomar en la organización benéfica de Hokage. Fue entonces cuando conocí a Anko One-chan, en ese momento, las orejas de alguien se crisparon, pero la rubia Jinchuriki negó con la cabeza, primero, iba a encontrar a su Otouto, tanto por el Raikage diciéndole que fuera a beber con ellos. O teniendo algunas apuestas, Naruto nunca estaría en esas áreas. Quien fue realmente extraño, pero agradable, en algún lugar, una amante de las serpientes estornudó antes de comenzar a comer dangos una vez más, y luego derribé una serpiente realmente enorme, que más tarde también se convirtió en mi amiga, y con el veneno que obtuve de él, me las arreglé para alquilar un apartamento gracias a Kakashi Sensei sin puertas, por lo que la gente no podía entrar fácilmente, ya sabes. Había poco o nada allí, pero estaba bien, hasta que Anko One-chan entró con ella. Serpientes y sus muebles de serpientes, por cierto, tienes que conocer a Kuro-san.
Fue una de mis primeras serpientes, y también es muy educado y amigable. Sí, mi padre siempre despotrica sobre ser cortés, ayuda mucho, jovencitos. Yoru trató de imitar la voz de Kuro, algo bastante fácil, ya que ambas eran serpientes con silbidos casi idénticos para los oídos humanos. De todos modos, continuó Naruto, todo salió bien por un tiempo, pero luego llegó el 10 de octubre y, la voz de Naruto murió en su boca, mientras sacudía la cabeza, apretando los dientes antes de continuar. Ese bastardo mató a Shiro con una etiqueta explosiva, y casi me mata a mí también en el proceso, incendiando el complejo de apartamentos. Afortunadamente logré cerrar la válvula de gas, me tomó 4 días de hospital antes de ser dado de alta, pero Anko One-chan estaba allí, así que no fue aburrido. Luego, después de tomar esto, Naruto señaló su muñeca, donde estaba la diadema de Konoha. Esa misma tarde fui capturado, interrogado y torturado, porque querían saber si había robado el prohibido pergamino de jutsus de la oficina del Hokage. Las chispas comenzaron a volar de B a A, y hacia atrás, cuando en realidad comenzaron a convertirse en una especie de arco voltaico entre los dos. Teuchi tragó saliva, yendo a la parte trasera de su tienda para agarrar una barra de trueno, por si acaso. Aún así, Anko One-chan vino y me sacó de allí, hasta que fui secuestrada esa misma noche por Mizuki, una profesora de la academia, y llevada a un claro donde Katsumi-chan, la hija del Hokage, que no había aprobado el examen para Genin, había sido estafado para robar el jutsu. En ese momento, después de que ella derribó a Mizuki, bajé y Kuro y yo lo matamos como si fuera una escoria sin valor, como si él estuviera destinado a morir, como salieron las palabras. Como un leve veneno, pero sin insinuar culpabilidad o tristeza por el hecho. Los ojos del Raikage se entrecerraron. No fue mucho el mocoso matando a alguien, lo que hizo que sus ojos se entrecerraran, fue el mocoso matando a alguien mientras los llamaba escoria sin valor, y aunque no sentía al menos un poco de inquietud en ello, era como un asesino experimentado. Lo que sea que haya hecho el Hokage, entonces haría mejor en deshacerlo, o él tendría que pagar mucho, eso estaba seguro. Jiraiya se tensó un poco ante las palabras del niño, ya que la mirada de Tsunade estaba preocupada. El niño sonriente estaba lo más cerca posible de la oscuridad y, a menos que lo trajeran de vuelta a la luz, probablemente caería de cabeza. Kumo tuvo que sacarlo de Konoha. En eso, los dos Sanins estaban completamente en la misma longitud de onda. Si no lo hicieran, entonces probablemente sería un infierno pagar por Konoha a largo plazo, ya que probablemente aparecería otro Orochimaru. Pronto, solo este, tendría ojos azules y cabello rubio. Luego obtuve una asignación de equipo, con Uzumaki-sensei y otros 2 muchachos, todos para seguirme la pista, suspiró Naruto. Un par de misiones más tarde, tomamos la de Takigakure, junto con Kakashi-sensei y su equipo, hasta que, al final, volvimos sin Katsumi-chan, y cuando Uzumaki-sensei consiguió un viaje a Shicho Village, tuve que salvar a Yakumo-chan, uno de mis compañeros de equipo, de ser casi abusado por la mujer. Fue horrible. Yakumo estaba llorando en mis brazos para salvarla, y las paredes crujían y los demonios salían de los espejos. Verás, se detuvo por un momento, ante la mirada de incredulidad de las personas a su alrededor. Yakumo pertenece al clan Kurama, pueden hacer realidad genjutsus, pero a costa de una parte de su cordura. Eso genera una malvada personalidad dividida. El sello que lo mantuvo bajo control funciona con las emociones felices. Si se siente triste, o llena de dolor, o algo similar, se debilita. Y a una mujer despotricando que dice Katsumi-chan, ven aquí. No funciona, en absoluto, para hacer feliz a la gente, así que le grité a la mujer, y fue entonces cuando me fui con Yakumo, porque de lo contrario, se habría vuelto incluso complicado. Tsunade frunció el ceño. Así fue como sucedió. La chica Kurama había estado cerca de un colapso mental propio, después de un día de abusos de Kushina, y si Naruto no hubiera actuado como el caballero de brillante armadura blanca, el sello lo habría hecho. Probablemente roto para desatar una realidad genjutsu, una realmente horrible también. Los intervalos entre los hechos importantes son mi entrenamiento. Kuro creciendo y teniendo un hijo llamado Yoru, cuyo pequeño bribón aquí, señaló Naruto con una pequeña sonrisa a la serpiente, quien aprovechó el momento para sacar la cabeza del tazón. Con una cara de serpiente satisfecha, para sisear. No soy pequeño, estoy en crecimiento, antes de volver a su tazón de ramen of Doom ultra picante. Bueno, sí, luego yo creando un pergamino de convocatoria, conociendo a cierta serpiente blanca, jadearon Jiraiya y Tsunade, antes de gritar, al mismo tiempo. Te encontraste con Akuja. Y ni siquiera cree que sea importante, murmuró Tsunade, sacudiendo la cabeza con incredulidad.
se reunió con el maldito Zenin de las serpientes, el padre de Manda, el jefe de las serpientes, y él, no le importa y dice que no es importante, es un intervalo. Jiraiya dejó que su mano pasara por su cabello, comenzaría a jalar su cabello, si no lo necesitara para una de sus técnicas. Naruto se encogió de hombros, bueno, de todos modos, después de eso me reuní con este agradable Oba-chan aquí, y al día siguiente Otousan me agarró, el final de la historia de mi vida en Konoha. Cuando Naruto se giró hacia su lado, vio al asesino B, pero no al A, el Raikage en realidad había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, lo que hizo que Naruto levantara una ceja ante el Achibi Jinchuriki, quien murmuró: el hermano se ha ido a tener una charla, con ese maldito cabrón y el estúpido sombrero, la sangre fluirá y los miembros volarán, porque hay mucho que pagar, oh, sí, mientras B decía eso con una especie de tono asesino, asintió lentamente, señalando el pararrayos que Teuchi había traído en el mostrador, que ahora era un trozo de acero derretido. A medida que se conocieron las historias de lo que había sucedido durante la estadía de Naruto en la aldea, Teuchi había comenzado a pensar que tal vez, sería mejor que se mudara a Kuno, porque a juzgar por las chispas alrededor de su casa, se avecinaba una tormenta, literalmente, en Konoha. Jiraiya tragó saliva, al menos había pensado que Naruto se quedaría con algunas cosas, pero cuando se le preguntó, respondió, con todo. El Raikage ni siquiera estaba allí para que Jiraiya intentara calmarlo. No, ya estaba en la oficina del Hokage, atravesando la puerta que explotó en pedazos, ya que Minato apenas tuvo tiempo de lanzar a uno de sus 3 kunai con puntas y al propio Iraisin fuera de peligro. Sin embargo, su escritorio y su papeleo no tuvieron tanta suerte. Darui, que acababa de salir del edificio, pensó en hacer algo, pero luego se encogió de hombros, su jefe parecía demasiado furioso para que interviniera en el asunto, y no mataría a un Kage en su oficina, esperaba. Tú lo torturaste. Allá estaba sobre el hombre una vez más, listo con un lazo, pero Minato, esta vez, tuvo tiempo para el mismo Kawarimi con lo que quedaba de una silla, antes de lanzar una andanada de kunais por toda la habitación. Podríamos, parpadeo del puñetazo de A, hablar de, una patada esta vez, normal, un cabezazo, personas civiles, un rayo que no alcanzó a los Hokage por un pelo, y tú están infringiendo la alianza. El Raikage se detuvo por un momento, antes de señalar un aura asesina aún mayor en Konoha. ¿Sabes? Creo que todos los que vinieron a los exámenes de Genins desde Kuno tienen la misma opinión de ti en este momento. ¿Todavía está vivo? Minato preguntó retóricamente al Raikage, quien asintió con la cabeza. Entonces la alianza se mantiene, la eficacia con la que se conserva el arma depende de Konoha, siempre y cuando se devuelva con vida y funcionando. Maldito bastardo de mierda, escupió las palabras juntas, mientras su brazo derecho se disparaba hacia adelante en un gesto acusador. Nos convenciste de firmarlo porque confirmaste que él era tú. Silencio. Minato espetó, ¿ese secreto está protegido, o deseas que la tierra de hierro venga? Apretó los dientes, escutiendo a un lado, en la alfombra del Hokage. Un día, descubrirás que a través de la traición, no obtendrás el amor. Salió furioso de la oficina, mientras algunos ambos casi mueren electrocutados rodando, sus máscaras cubiertas de seda. Señor. Todo está bien, el Raikage está disfrutando de su estadía aquí, y lo hizo un poco vocal, sonrió Minato a los Angus, quienes asintieron antes de volver a sus posiciones. Se preguntaban cómo era el Raikage cuando estaba enojado, si ese era su tono agradable. Minato se giró para observar la ciudad. Había ambú asignado por toda la ciudad, vigilando las puertas, sin embargo, se preguntó dónde estaba Kushina. Dejó pasar una mano por su cabello, mientras su mirada azul se volvía hacia las bulliciosas calles de la ciudad. Kushina estaba en alguna parte, ciertamente. No pudo haber dejado las puertas, no pudo haber dejado a Naruto. O tal vez lo había hecho, tal vez había decidido buscar primero a Katsumi, confiándole a Naruto. Entonces, ¿por qué irse así, como una loca? ¿Por qué no equiparse en la casa segura de Namikaze? Tenía el sello para llegar allí, en un pergamino, por seguridad. Se maldijo en voz baja, debería haber puesto algún tipo de sello en Kushina, para poder llegar a ella en cuestión de segundos, pero después de su divorcio, ella había quitado todo lo que le pertenecía, incluidos los sellos. Solo se había permitido el supresor de chakra, y por razones de emergencia. Para empezar, la mansión Namikaze ya no era suya, ya que normalmente se estrellaba contra el Hokage. Ese sofá por un tiempo, mientras buscaba una mansión para comprar, en algún lugar. Había puesto a Kushina bajo la vigilancia de Anbu y un legendario Sannin. Había pensado que no habría necesidad de nada más.
Debería haber usado sus poderes como Hokage para obligarla a aceptar sellos en su personalidad, pero incluso en su locura, ella se había negado. Podía pasar por encima de su decisión, estaba seguro de que podía, pero entonces, todavía la amaba, aún la amaba, incluso cuando ella le había hablado en Takigakure, rogándole que considerara a Naruto como su hijo. Habría ido tan lejos como para ser llamada prostituta por la gente de Konoha, solo para poder llamarlo hijo, y ser llamada Kara-san, frente a todos. Ella iría tan lejos y, sin embargo, él se había negado. No había amante, ninguno conocido, no hubiera funcionado. Conectarían los puntos. La mirada acusadora que le había enviado Kushina, antes de que trajera de vuelta a Naruto, el amoroso de ella, el frío y calculador del chico. ¿Cómo podría no ser tímido? Hokage-sama, apareció un Rotambu en un parpadeo en su oficina, la encontramos, se está moviendo hacia el ramen de Ichiraku. Minato inmediatamente se dio la vuelta, una cara de dolor apareció en él, antes de asentir. Iré allí de inmediato. En un momento, abrió la ventana y arrojó el kunai, marcándolo como su destino cuando apareció, un segundo después, en el aire, con el kunai cayendo, y rápidamente agarrándolo de nuevo, arrojándolo en un ángulo diferente. Para aterrizar directamente frente a una Kushina cubierta de sangre, que vestía un camisón que estaba ligeramente rasgado. Las personas a su alrededor se habían apartado cuando la mujer había pasado, caminando tambaleándose sobre sus piernas, algunos la habían reconocido, y habían estado murmurando si algo había pasado, para que ella fuera así. Algunos habían pensado que la esposa del Hokage había sido atacada por un monstruo, o un ninja enemigo, y con la reciente afluencia de ninjas extranjeros para los exámenes de Chunin, el murmullo se había convertido en algo como esto. Ninjas de aldeas extranjeras emboscaron en la noche a la esposa del Hokage, la secuestraron, escapó de sus captores y logró regresar a la aldea a salvo. Fue maravilloso lo rápido que los hombres y las mujeres pueden dar con la razón del comportamiento extraño de alguien. Cuando a una Medellín casi le cortaron la mano con cadenas de chakra, nadie se atrevió a acercarse al Uzumaki de nuevo, nadie, excepto Minato, quien ahora estaba frente a su esposa con una mirada realmente adolorida. Kushina Hime. La mirada que le devolvió fue algo muerto, algo lleno de odio e ira. Algo totalmente opuesto a lo que solía ser su esposa, su sonriente esposa que amaba el ramen. Tenía el brillo de la locura. Ella robó, Naruto, murmuró la voz, con un ligero tono áspero, ¿Mi Naruto, Kushina, se activó? Preguntó Minato en voz baja, su tono preocupado, sus ojos lentamente volviéndose más tristes. Naruto, ¿dónde está él? Los ojos de Kushina eran algo blancos, la única razón por la que caminaba era pura determinación. Usaste el Infuin. Kaike Tsunade te puso hace años, ¿cierto? Minato preguntó una vez más, mientras Kushina, lentamente, gorgoteaba. Ese sí, Naruto, dame, Naruto. Iré a buscar a Naruto, pero tú descansarás ahora, ¿de acuerdo? Minato movió lentamente sus manos sobre los hombros de Kushina, mientras la mujer, con el brillo de locura de sus ojos desvaneciéndose lentamente, asintió. Minato inmediatamente se dio la vuelta, una cara de dolor apareció en él, antes de asentir. Iré allí de inmediato. En un momento, abrió la ventana y arrojó el kunai, marcándolo como su destino cuando apareció, un segundo después, en el aire, con el kunai cayendo, y rápidamente agarrándolo de nuevo, arrojándolo en un ángulo diferente. Para aterrizar directamente frente a una Kushina cubierta de sangre, que vestía un camisón que estaba ligeramente rasgado. Las personas a su alrededor se habían apartado cuando la mujer había pasado, caminando tambaleándose sobre sus piernas, algunos la habían reconocido, y habían estado murmurando si algo había pasado, para que ella fuera así. Algunos habían pensado que la esposa del Hokage había sido atacada por un monstruo, o un ninja enemigo, y con la reciente afluencia de ninjas extranjeros para los exámenes de Chunin, el murmullo se había convertido en algo como esto. Ninjas de aldeas extranjeras emboscaron en la noche a la esposa del Hokage, la secuestraron, escapó de sus captores y logró regresar a la aldea a salvo. Fue maravilloso lo rápido que los hombres y las mujeres pueden dar con la razón del comportamiento extraño de alguien. Cuando a una Medellín casi le cortaron la mano con cadenas de chakra, nadie se atrevió a acercarse al Uzumaki de nuevo, nadie, excepto Minato, quien ahora estaba frente a su esposa con una mirada realmente adolorida. Kushina Hime. La mirada que le devolvió fue algo muerto, algo lleno de odio e ira. Algo totalmente opuesto a lo que solía ser su esposa, su sonriente esposa que amaba el ramen. Tenía el brillo de la locura.
Ella robó, Naruto, murmuró la voz, con un ligero tono áspero. ¿Mi Naruto, Kushina, se activó? Preguntó Minato en voz baja, su tono preocupado, sus ojos lentamente volviéndose más tristes. Naruto, ¿dónde está él? Los ojos de Kushina eran algo blancos, la única razón por la que caminaba era pura determinación. Usaste el Infuin. Kai Tsunade te puso hace años, ¿cierto? Minato preguntó una vez más, mientras Kushina, lentamente, gorgoteaba. Ese sí, Naruto, dame, Naruto. Iré a buscar a Naruto, pero tú descansarás ahora, ¿de acuerdo? Minato movió lentamente sus manos sobre los hombros de Kushina, mientras la mujer, con el brillo de locura de sus ojos desvaneciéndose lentamente, asintió. Naruto, quiero, y luego, con un movimiento rápido, Minato presionó un nervio en el cuello de su ex esposa, haciéndola desmayarse entre sus brazos, antes de salir corriendo, rápidamente, a la mansión Namikaze. Alguien había obligado a su esposa a activar el Infuin. Kai, la técnica de liberación de Jin que Senju Tsunade tenía en la frente, y que Senju había colocado en la espalda de Kushina, para asegurarse de que al menos estuviera bien durante el nacimiento de la gemela, y que luego había sido colocado una vez más, porque, después de todo, era útil en asuntos de vida o muerte. Se combinó con el Sozo Saisei, el renacimiento de la creación, para regenerar todas las heridas y hacer que el órgano del cuerpo volviera a funcionar, siempre que hubiera un latido del corazón y la cabeza no se separara del cuerpo. Fácilmente hecho sin la babosa Sannin, Kushina lo habría usado solo en un estado cercano a la muerte, como mínimo. También había algo más, algo que Minato había almacenado como plan de respaldo, dentro de Kushina, algo que había agarrado después de despertarse después de las secuelas del Kyuubi, algo que había almacenado, ese algo, que tenía. Se prometió a sí mismo que nunca tendría que ser útil, y en cambio, lo fue. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Mínimo. También había algo más, algo que Minato había almacenado como plan de respaldo, dentro de Kushina, algo que había agarrado después de despertarse después de las secuelas del Kyuubi, algo que había almacenado, ese algo, que tenía. Se prometió a sí mismo que nunca tendría que ser útil, y en cambio, lo fue. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Mínimo. También había algo más, algo que Minato había almacenado como plan de respaldo, dentro de Kushina, algo que había agarrado después de despertarse después de las secuelas del Kyuubi, algo que había almacenado, ese algo, que tenía. Se prometió a sí mismo que nunca tendría que ser útil, y en cambio, lo fue. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Algo que Minato había almacenado como plan de respaldo, dentro de Kushina, algo que había agarrado después de despertar después de las secuelas del Kyuubi, algo que había almacenado, ese algo, que se había prometido a sí mismo que nunca tendría que venir de uso, y que en cambio, tenía. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta.
algo que Minato había almacenado como plan de respaldo, dentro de Kushina, algo que había agarrado después de despertar después de las secuelas del Kyuubi, algo que había almacenado, algo, ese algo, que se había prometido a sí mismo que nunca tendría que venir de uso, y que en cambio, tenía. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Como consecuencia, algo que había almacenado, algo, ese algo, que se había prometido a sí mismo nunca tendría que ser útil, y en cambio, lo había sido. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Como consecuencia, algo que había almacenado, algo, ese algo, que se había prometido a sí mismo nunca tendría que ser útil, y en cambio, lo había sido. Incluso el renacimiento de la creación no habría sido capaz, por sí solo, de reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Para reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Para reparar ciertos tipos de daños. Quería que su esposa siguiera viviendo, sin importar qué, y si el hombre enmascarado regresaba, con él muerto, al menos quería que ella pudiera proteger a su hija, Konoha, y por definición, incluso a Naruto. Aún así, ¿por qué comenzó a sangrar en ella? Tenía que estar resonando con eso. Tenía que ser esa la respuesta. Si ese era el problema, entonces también tenía que ser la respuesta. Ahora Minato se estaba mordiendo el labio, estaba en un punto de inflexión, mientras lentamente ayudaba a su esposa a dormir, en su cama, esta vez deslizando su sello supresor de chakra, también uno rastreador, tenía que pensar. Necesitaba a Naruto cerca de su esposa, hasta que al menos recuperara algún tipo de cordura. Necesitaba que su esposa estuviera a salvo y en su sano juicio, y necesitaba que la mantuvieran bajo control. Naruto necesitaba estar convencido, sin embargo, no podía obligarlo, así que tenía que ofrecerle algo. Algo por lo que sabía que el chico haría todo lo posible. Era la única solución, pero era la diferencia entre el pueblo y su esposa. Tuvo que hacer una elección. Tuvo que elegir entre su deber y su amor. Sacudió la cabeza, mirando el sombrero del Hokage, antes de reírse levemente. «¿Qué hombre tan estúpido soy?», murmuró, bajando lentamente las escaleras, alcanzando la puerta. «Hombre ciego, ciego», agregó, mientras cerraba la puerta detrás de él. «Duerme bien, Kushina Hime», y con eso se fue. Minato se movió, apareciendo en un abrir y cerrar de ojos en su oficina y apretando los dientes. Podría llamar a Danzo. Podría haber sometido a Naruto a un genjutsu hace años. Ahora, sin embargo, no podía. El Raikage encontraría que algo estaba mal en el chico. También había un ninja sensor en la mezcla, y no podía arriesgarse a que fracasara. Necesitaba algo que funcionara al 100%, sin problemas ni riesgos. Necesitaba algo que no se viera hasta que golpeara. Entonces tomó una decisión, mientras leía un informe de Anbu que acababa de dejarse cuidadosamente sobre su mesa. Llama a Tenso y haz que lleguen Tsunade y Jiraiya, y con esa orden, el Anbu asintió y desapareció. Sakura se había despertado, gimiendo ligeramente por el dolor que sentía en el lado derecho del niño. Incluso sin que realmente le quemara, todavía sentía el dolor de la carne derritiéndose en sus sueños, y eso lo hizo real cuando se despertó.
Miró por la ventana, recordando vagamente lo que había sucedido cuando llegó a casa, el interrogatorio de su madre y la actitud indiferente de su padre. Ella no había respondido, se fue directamente a dormir, porque estaba cansada. Estaba cansada a pesar de que había dormido calentita. Podía sentirlo, ese calor. Ese calor que la había protegido contra todo daño y que la había guardado haciéndola sentir segura. No era como Sasuke, quien era conocido por ser fuerte, pero mantenía a todos alejados. Naruto era fuerte, pero ayudó a otros. Ella estaba segura de eso. Estaba segura de que el gentil Anbu con la máscara del lobo, por el que la habían interrogado, era Naruto, pero no le importaba si le decían que era un asesino. Sabía que no podía ser cierto. Naruto no era un asesino. Él fue amable. Él fue gentil. La esposa del Hokage era una persona psicótica asesina, Naruto no lo era, él le había salvado la vida, había venido por ella, para salvarla, solo eso la hacía sentir como una nueva persona. La hizo sentir decidida a convertirse en una kunoichi, una que pudiera ser digna de caminar a su lado, de sostener su mano. Solo eso la hizo sentir como una persona nueva. La hizo sentir decidida a convertirse en una kunoichi, una que pudiera ser digna de caminar a su lado, de sostener su mano. Solo eso la hizo sentir como una persona nueva. La hizo sentir decidida a convertirse en una kunoichi, una que pudiera ser digna de caminar a su lado, de sostener su mano. Tenía que volverse fuerte, y Naruto no era del tipo al que le encantaba ser adulador. Era del tipo que amaba la acción. Por eso, a partir de ese día, iba a entrenar aún más duro que antes, y al día siguiente, y al día siguiente. Sintió solo una pizca de miedo. ¿Qué pasa si le preguntan sobre la muerte de la esposa del Hokage? ¿Y si le preguntaban si sabía dónde había desaparecido? Eso no iba a salir bien. No iba a poder resistir la tortura. Necesitaba encontrar una coartada sobre dónde fue anoche. Fue en ese momento, cuando acababa de sentarse en la cocina, que su padre le habló con preocupación en la voz. ¿Anoche, viste algo extraño? Era la primera vez que su padre y su madre le preguntaban algo, así que, mordiéndose el labio inferior, negó con la cabeza. Shinobis extranjeros, tal vez de Amegakure, o incluso de Iwa, intentaron secuestrar a la esposa del Hokage en la noche. ¿Era esta la coartada de Naruto? ¿Llegó tan lejos para no involucrarme? Los ojos de Sakura se abrieron con sorpresa, antes de apretar su puño derecho, Naruto había ido tan lejos para protegerla, así que, pero fallaron que... La esposa del Hokage fue encontrada claramente conmocionada y cubierta de sangre caminando por la calle. Eso es mentira, es mentira. Tiene que ser una mentira. Sakura comenzó a temblar, como lo había visto al ninjato perforar directamente la cabeza de Kushina. La mujer debería haber estado muerta. El Hokage luego se dio la vuelta y la llevó a un lugar seguro. ¿Te sientes mal? Su padre la interrogó. Sin duda lo estaba, ella estaba temblando y temblando, ya que sus ojos mostraban la conmoción y el miedo de haber escuchado algo imposible. Yo, voy a volver, a dormir, fiebre, tal vez. Se levantó lentamente, dirigiéndose al baño, donde no pudo evitar vomitar el poco desayuno que había tomado en la casa de Naruto. Un pensamiento cruzó por su mente, ¿qué iba a pasar con Naruto ahora? Otro, más aterrador que el primero, vino una vez más, ¿qué iba a pasar con ella? Equipo Kakashi, así que, llega tarde, se rió Kakashi ligeramente, mientras Kurenai ponía los ojos en blanco. La práctica del equipo ya debería haber comenzado, pero faltaba alguien, ese alguien era Naruto. Me pregunto de quién aprendió eso, respondió Kurenai, ya que por su parte, Kiba simplemente se había quedado dormido, mientras que Hinata había comenzado a moverse una vez más, y Shino, bueno, estaba siendo Shino cerca de un árbol. En cambio, los dos estudiantes de Kakashi estaban parados detrás de su sensei, Yakumo, la chica a la que había educado en casa en Genjutsu, se veía más brillante y saludable que nunca, su físico estaba más tonificado y tenía un color más cuerdo en la cara, mientras que el otro chico, estaba pálido y extraño, tomando notas en un pequeño blog de notas sin preocupaciones. Lamento llegar tarde. Otou-san llegó y solo tenía que estar con él. Cuando llegó Naruto, corriendo, saludando y gritando, Kakashi levantó una ceja, no podía decir, chico. Maldita sea, te has vuelto rápido. El Raikage de Kumo, en realidad corrió a un ritmo pausado, mientras se acercaba a los dos Jounin senseis y al resto de los genins allí. El Raikage es tu padre. Kurenai palideció un poco y miró a Kakashi, porque, en el mundo de Kami, el hijo del Raikage había terminado en el equipo de genins de Kakashi. Bueno. Cuando escuché que el chico iba a entrenar, no pude evitarlo.
Envié al resto a que se calmaran, y vine aquí para ver a mi chico entrenar. No hay problema, supongo. El Raikage sonrió cuando dijo eso, pero era la misma sonrisa que hizo el jefe de Yakuza cuando le dijo a alguien que no le importaría tomar la mitad de sus ingresos, diariamente. Ninguno en absoluto, Raikage-sama, dijo Kakashi, todo por facilitar las relaciones entre los dos miembros de la alianza. Jefe. Llegas tarde. Quiero mostrarte lo fuerte que me he vuelto con Akamaru. Cuando Kiba se puso de pie, acercándose, apenas captó las palabras Raikage-sama, y miró al gran hombre musculoso y bronceado, con cabello rubio, antes de silbar. ¿Así que es el Kage de Kumo? ¿Es cierto que puede enviar electricidad por todo su cuerpo? Como una especie de exterminador de insectos. Kiba. Gritó Kurenai, golpeando en la cabeza a Inuzuka, quien gimió. Ah. Bueno, esa es la razón por la que se desarrolló el jutsu en primer lugar. Ante eso, todos los demás sudaron. ¿Qué? Es verdad, con montañas, tormentas, lagos y toda esa humedad, mosquitos y moscas abundan, por lo que fue más fácil de esa manera. Los hombres de verdad los atacaron con sus cuerpos. Otousan. Me estás avergonzando, se quejó Naruto, rodando los ojos. Ante eso, Kakashi se congeló por un momento. Naruto acababa de gemir. Acababa de actuar como un niño de 11 años. No, tenía que ser algún tipo de alucinación, tal vez demasiada lectura de Icha anoche y hoy. Sai estaba tomando notas con el mismo comportamiento furioso que tendría una secretaria adicta a la cafeína, mientras que Yakumo simplemente miraba asombrado al Raikage y al comportamiento de Naruto. Shino dudaba en dónde sentirse ofendido, como claramente lo estaban sus bichos, o no, porque después de todo, tal vez, el Raikage había dicho eso en broma. Kurenai intentó una pequeña sonrisa, antes de volverse hacia Kakashi. Bueno, comencemos, lucha en equipo 1 contra 1. El Jounin de cabello plateado lo pensó por un momento y luego se rió entre dientes. Lucha en equipo, pero no matanzas, así que dosifica correctamente el chakra para los jutsus, o evita usarlos. En el peor de los casos, evitaremos que se dañen gravemente. Recuerda que hay un examen en una semana, así que sé cuidado. Mientras Kakashi decía que él, Kurenai y el Raikage se alejaron del centro de entrenamiento. Naruto asintió a Yakumo y Sai, y mientras tomaba el frente de la posición, Yoru se tensaba en el brazo derecho de Naruto, Yakumo se paraba detrás de él a su izquierda, mientras que Sai a su derecha. En el otro lado, Shino estaba parado atrás, mientras tanto Kiba como Hinata tomaban el frente, ambos ya en posición de pelea. Comenzar. Mientras Kakashi gritaba eso, el puño derecho de Kiba se encontró con el puño derecho de Naruto, mientras Yakumo saltaba hacia atrás, un Oni apareció a su espalda, sosteniendo una maza en su mano derecha, y Sai comenzó a dibujar en el pergamino. Cuando Hinata se lanzó directamente contra Sai, su Byakugan activo, la maza del Oni cayó cerca de ella, haciéndola saltar, pero saltó hacia un lado para evitarlo. El Byakugan le había mostrado que era un Genjutsu, pero ¿por qué se movía el aire? ¿Por qué parecía real? Mientras la tierra volaba, se dio cuenta de que solo algunas partes del Oni eran realmente sólidas, así que cambió su objetivo a Yakumo, lanzándose directamente hacia ella, su mano derecha lista para apuntar a sus puntos de chakra, cuando Sai terminó su primer dibujo, enviando fuera un león de tinta. Fue entonces cuando la masa de insectos de Shino cubrió el costado de Hinata, lanzándose contra la tinta, chupándola de su chakra y reduciendo al león a un charco de parto. Sai entrecerró los ojos, haciendo rápidamente símbolos con las manos, cuando Yakumo sintió que la mano de Hinata presionaba la punta de su hombro derecho. Mientras tanto, Naruto se había reído entre dientes, ya que siguiendo el puño derecho, Kiba había ido a por un cabezazo, inesperado, pero no imposible de contrarrestar, ya que el chico de cabello rubio, gracias a su mayor tamaño, había logrado simplemente arrojar a Kiba al suelo. Usando su chaqueta. ¿Sabes? Las chaquetas son un riesgo en la batalla, dijo Naruto, mientras Kiba, gruñendo mientras levantaba las manos, agarró la chaqueta verde de Naruto, tratando de tirarlo hacia abajo. Escucha quién habla, gritó. La chaqueta verde se desabrochó, bajo la mano de Kiba, para revelar una masa deslizante de serpientes que mordían, y mordían con fuerza, las manos de Inuzuka, haciéndolo estremecerse de dolor y rodar hacia un lado, mientras las serpientes se deslizaban lentamente hacia atrás, reformando la chaqueta de Naruto. Todo es un arma, joven Kiba-kun, dijo Naruto en una especie de manera sensei, haciendo que el Raikage levantara una ceja hacia Kakashi. Tiene estos ataques de sensei, es bueno. Dijo el imitador ninja, riéndose. Te mostraré mi movimiento entonces. Kiba gritó, antes de ponerse a cuatro patas.
Shikyaku no Jutsu. Mientras el chakra envolvía el cuerpo del Inuzuka, específicamente los brazos y las piernas, Naruto sonrió, dejando que su cuello crujiera por un momento, para aliviar sus hombros. Adelante, al momento siguiente, con un aumento en la velocidad, la mano derecha de Kiba cortó en el aire, para impactar contra el antebrazo izquierdo de Naruto, donde el protector de brazo blanco resonó con el golpe. A través del impulso, la pierna izquierda de Kiba giró hacia adelante. En una patada de luna creciente, que fue bloqueada por la mano derecha de Naruto y, en ese momento, la mano derecha de Kiba agarró el protector del brazo, empujando a Naruto hacia abajo para ganar suficiente impulso con su pierna derecha restante para patear al chico de cabello rubio en el estómago, soltándolo y pateando el suelo sobre su espalda, volviéndose a levantar rápidamente y preparándose para abalanzarse sobre el rubio, una vez más. Recibí un golpe. Kiba estaba realmente feliz por eso, antes de que de repente sintiera que su mano derecha no respondía. Lo hice mejor, respondió Naruto con una risita. Los protectores de brazos dejan pasar el chakra, uno eléctrico tiene la capacidad de adormecer. Tú agarraste mi protector de brazos, significaba que podría sacudir un poco de chakra relámpago a través de tu mano, gruñó Kiba, antes de agarrar a Akamaru y colocándolo sobre su cabeza. Entonces, jefe, es hora de ponerse serio. Jin Bun-sin. Cuando Akamaru se transformó en una forma más salvaje de Kiba y ambos adoptaron una postura de batalla, manteniéndose encima de la espalda del original, Naruto se tensó. Gatsuga. Los movimientos giratorios que resultaron tanto del ninja como de su Ningen cargaron contra Naruto con una velocidad sin igual, quien, colocando sus manos en el suelo, gritó en voz alta. Kuchiyose no Jutsu. Escamas del bosque. Kiba y Akamaru impactaron contra una superficie fuerte y resistente, que los envió a retroceder, viendo perplejos lo que parecía un muro de piedra. Kakashi levantó una ceja, sorprendido. Así que por eso me preguntó sobre, murmuró, mientras el aparente muro de piedra se deslizaba lentamente, un hecho que hizo palidecer a Kurenai. Oye, la citación no debería ser válida. ¿Y cómo se las arregló ese chico? La serpiente miró fijamente a los dos con sus ojos profundos y siseó, una vez, antes de girarse para mirar a Naruto, levantando un párpado perplejo. Fue el muro de fuego de Yoru, prefiero no quemar a Kiba. Naruto murmuró, rascándose la nuca y mirando hacia los lados, avergonzado. La serpiente, Scully-chan, siseó con resignación, sacudiendo la cabeza lentamente antes de dispersarse en una bocanada de humo. Jefe. Eso fue genial ahora mismo. Cuando Kiba dijo eso, Naruto se rió entre dientes. Todavía estamos luchando contra Kiba. Al momento siguiente, Naruto se ofendió, tomó a Kiba con la guardia baja y lo arrojó, una vez más, al suelo, con Yoru corriendo hacia adelante desde su brazo derecho y presionándose contra la forma transformada de Kiba. Hasta que aulló volviendo a su forma normal de cachorro blanco. Kiba tenía un kunai colocado en su garganta momentos después. Producir. Me rindo, jefe, no esperaba que fuera derrotado, pero me estoy poniendo al día, ¿no? Mientras Naruto ayudaba a Kiba a levantarse, el chico rubio asintió. Eso es lo que eres, tu velocidad es casi como la mía y la de Gatsuga. Eso fue rápido, no lo suficiente como para evitar que yo convoque, pero créeme, rápido. Yoru se deslizó hacia atrás en el brazo de Naruto, ya que Kiba en realidad actuó un poco avergonzado por el elogio de Naruto. Kurenai miró a Naruto por un momento. ¿Sabes? Trato de razonar que solo es un niño de 11 años y luego sale con palabras sensei y sh, estoy desconcertado. Es bueno. Kurenai le murmuró a Kakashi, lo que le valió una risita al hombre. Sí, si no lo hubieran tomado ya, lo adoptaría, dijo Kakashi, mientras el Raikage simplemente se reía de eso. Ja. Piensa en lo que hará cuando se convierta en el próximo Raikage. Es su sueño, y no puedo esperar a que crezca más rápido, para poder alejarme del papeleo y tener unas buenas vacaciones, a algún lado. Mientras tanto, los otros dos lados de la batalla se habían detenido. Hinata había logrado bloquear con éxito la mitad de los puntos Tenketsu en Byakumo, pero a menos que los bloqueara a todos, la forma Oni no iba a desaparecer, en lugar de eso, simplemente estaba disminuyendo, pero aún estaba allí, protegiendo a la chica del daño que se había convertido en una especie de samuráis blindados, pero vacíos por dentro, que mantuvieron a los Hyuga a raya. El punto era que no toda la espada, o del samurái, era real. Solo pequeños fragmentos que dolían con fuerza contundente cuando la golpeaban. Sin embargo, no había estilo, ya que Yakumo nunca había visto ni usado una espada, por lo que no sabía cómo funcionaban.
La chica Kurama también estaba jadeando, el uso excesivo de chakra estaba empezando a pasar factura y sentía dolor. Todavía se aferraba a la pura voluntad, no quería perder allí, no después de haber llegado tan lejos. No me voy a rendir. Yakumo gritó, mientras, con su último aliento, iba por un placaje de cuerpo completo. Si no podía ganar con estilo, intentaría la fuerza bruta. Mientras cargaba, con solo la armadura del samurái volviéndose real, Hinata se quedó sorprendida ante eso. Ella tenía miedo de esa determinación, así que, en lugar de tomar una forma defensiva, en lugar de hacer algo, simplemente lanzó un grito de dolor cuando la armadura del samurái gigante golpeó contra ella, mandándola al suelo, mientras Yakumo, jadeando, se retiraba. El genjutsu. «Wow, ganó, ¿verdad?», murmuró ella, jadeando por aire. «Eso lo hiciste, Yakumo-chan, eso lo hiciste», dijo Naruto, acercándose lentamente a la chica y agarrándola por el hombro, para sostenerla. «Ahora cálmate y respira profundo, abriré tu tenketsu puntos». Con eso, Naruto lentamente comenzó a cargar su mano izquierda con el jutsu curativo, dejando que su mano se moviera lentamente por encima de las áreas golpeadas, y para Yakumo, fue como si una ola fría de hielo hubiera pasado sobre sus músculos doloridos, mientras sentía, como mínimo, un mínimo de placer. Por otro lado, Sai y Shino estaban paralizados. El insecto de Aburame simplemente absorbió todo el chakra de las creaciones de tinta de los otros ninjas, reduciéndolos a tinta antes de que pudieran darle un golpe. Sin embargo, al hacerlo, los insectos se ralentizaron y, por lo tanto, evitaron que se convirtieran en un ataque efectivo contra el Sai más ágil. Cuando Hinata cayó, Shino levantó su mano derecha, murmurando: «Renuncio». Ante eso, Kurenai estaba desconcertada, pero Kakashi explicó: «Este es en realidad un ejercicio de equipo. Como puede ver, él es el último en pie, seguro, eventualmente podría ganarle a Sai, porque el consumo de chakra de los jutsus de tinta es más alto que el de los usuarios de errores, pero entonces Naruto y Yakumo tendrían que hacerlo. Ser derrotado a continuación, no es una hazaña fácil. En un 1 contra 1, hubiera sido diferente». Cuando Naruto hizo un chequeo rápido y curó a los que necesitaban primeros auxilios, luego se movió con una sonrisa frente a su padre, con Yoru en la cabeza. «Entonces, fui bueno, Otou-san. Estuviste bien, hijo, estoy orgulloso de ti». Mientras el Raikage alborotaba la cabeza del niño, Naruto sonrió ampliamente, sus ojos azules tan claros y llenos de alegría que incluso Kakashi, por una vez, sintió la necesidad de no hacer un comentario. Comentarlo Kurenai tosió para llamar la atención de Kakashi de ese tipo de representación bucólica de padre e hijo, que todavía la hacía pensar en visitar a su propio padre algún día para ponerse al día, y luego dijo: «Bueno, entiendo que tu equipo va a sobresalir en los exámenes de Chunin, ¿no es así? Todavía podrían fallar, pero lo dudo». De todos modos, cuando Kakashi estaba a punto de decir algo, un Anbu apareció justo detrás de él, haciéndolo entrecerrar su único ojo con perplejidad. No había sentido llegar a este Anbu. El Hokage requiere la presencia inmediata de Naruto en su oficina, solo de Naruto. Luego, desapareció como había llegado. La voz no había sido más que un murmullo, pero ¿por qué se sintió repentinamente tan tenso? Tenía un mal presentimiento sobre esto ya que su instinto se lo decía. «Iré», suspiró Naruto, cuando el Raikage estaba a punto de decir algo. Naruto negó con la cabeza, murmurando: «Todavía estoy bajo sus órdenes, Otou-san, no te preocupes, elegiré a Kumo». «Siempre, hasta luego». Mientras corría hacia la oficina del Hokage, gruñó levemente: ¿por qué el Hokage siempre tenía que arruinar sus días? «Oye, Naruto», murmuró Yoru después de un rato. «Sí, Yoru. ¿Hay serpientes lindas en Kumo?». Naruto se detuvo en el techo por un momento, antes de reflexionar sobre la pregunta durante un largo rato. «Creo que hay algunas serpientes de roca y algunas serpientes de agua, sin embargo, no sé acerca de las serpientes de ciudad», respondió con seriedad. «Bien, odio las serpientes de la ciudad, esos malditos mojigatos». Naruto se rió entre dientes ante las palabras de su amigo, antes de aterrizar frente a la torre del Hokage y caminar hacia arriba. Fue cuando entró en la oficina del Hokage que el aire cambió repentinamente. En el interior, estaba Tsunade, un hombre que nunca había visto antes, el Hokage y Jiraiya. La mirada de dolor en la mayoría de sus rostros era clara. «¿Fui llamado aquí, Hokage-sama?», preguntó Naruto, tratando de ser cortés.
Trataste de matar a Kushina, pero afortunadamente sobrevivió, dijo Minato, en un tono tranquilo mientras hacía la señal de la mano, cortando todo el chakra de Naruto y haciéndolo prácticamente arrodillado en el suelo. El dolor en su pecho lo hizo lastimó, pero no lo sorprendió tanto como las palabras. Los ojos de Naruto se desorbitaron. Lo intenté. Lancé un ninjato a través de su cabeza. Perforé su cuerpo con agujas Senbon cubiertas de veneno. Ella debería estar muerta. Muerto. Oh, ¿pensaste que ella podría morir tan fácilmente, eh? El Red J habanero, Minato se rió entre dientes, levemente, antes de que su mirada se volviera de acero. Verás, Naruto-kun, Tsunade-san posee el sello de liberación Yin, y el jutsu del renacimiento de la creación, permite almacenar chakra, que, en un uso posterior, puede usarse para regenerar todas las heridas, incluso las cercanas a las fatales. Le llevé un ninjato por la cabeza. Por el amor de Kami, se supone que es fatal. Yo también tengo miedo. Y eso, junto con la vitalidad de Uzumaki, la dejó sobrevivir, a pesar de que Tusofa trató de comérsela. Espera, no puede ser. A pesar de que todos los ninjas se tensaron ante la repentina bocanada de humo proveniente de Naruto, entrecerraron los ojos, ya que nada parecía haber pasado. El niño ya no tenía chakra corriendo por su cuerpo, no podría haber sido capaz de hacer ningún jutsu. Ella mató a Coach-san, ¿verdad? La mirada de Naruto era asesina, tal vez al mismo nivel que la de Minato. Trataste de matar, y casi lo lograste también, a la ex esposa del Hokage, Kushina Uzumaki, un Jounin sensei y miembro de tu clan, el clan Uzumaki, y la cabeza de su clan. Eso solo significa ejecución, junto con el hecho de que dentro del estómago del coach se hayan encontrado máscaras Anbu y material de clase Anbu, hay pruebas más que suficientes para condenarte a muerte y acusar a Kumo de haber roto sus alianzas y haberte usado como espía para sus propósitos y un saboteador de la fuerza de Konoha. Naruto apretó los puños. Lo habían tomado con las manos en el atasco, y todo por culpa de esa zorra pelirroja, y ahora, hasta Kumo lo iba a sufrir. Pero te estoy ofreciendo una salida, salir limpio, completamente limpio. Ante eso, los ojos de Naruto se abrieron. ¿Qué? No te preocuparías por ti mismo, pero te preocupas por Kumo y la gente de Kumo, ¿no? Naruto asintió levemente, mientras el rostro de Tsunade y Jiraiya se contraía de dolor. Realmente lo iba a hacer. Entonces este es mi trato, te quitarás la diadema de Kumo y te colocarás la de Konoha en la frente, como debe ser. Pasarás por el examen de Chunin y los ganarás para Konoha, te quedarás en Konoha durante los 5 años, y tú traerás la paz mental de mi esposa Kushina. Rompiste su mente y así la repararás, Naruto. Sí, al final del período de tiempo, habrás logrado curar su mente con éxito. Te dejaré volver con Kumo. Naruto miró en estado de shock al Hokage. ¿A qué juego estaba jugando? Sin embargo, por el dolor que me has infligido y por las pérdidas, de hecho, cesarás cualquier conexión con Kumo, ya sea a través de cartas, pájaros, mensajeros o cualquier cosa. No hablarás con, ni intercambiará palabras con ningún shinobi de Kumo de ningún rango, y nunca volverá a probar suerte con los cuerpos de Jounin y Anbus, ni con nadie más por lo que importa. Además, proporcionará los nombres de cualquiera que te ayudó en tu esfuerzo y, si se los encuentra igualmente culpables, serán tratados en consecuencia. Jugaste un juego duro, chico, y lo has perdido, haz tu elección. El pensamiento de Naruto dio vueltas. Tuvo que quedarse 5 años, todos ellos, sin, y para los exámenes de Chunin. Ni siquiera había visto a Yujito todavía, ¿dónde podría estar? Inclinó la cabeza, quitándose lentamente la diadema Kumo que Minato, habiéndose levantado, le arrebató antes de quemarla en el aire, girándose hacia Tsunade, quien, a regañadientes, le tendió su collar. Este collar está maldito, Minato, lo sabes. Él ya ha maldecido uno más, no hará la diferencia. Minato escupió de vuelta, mientras la princesa babosa, una Sannin, pero todavía miembro de Konoha, obedeció sin embargo, poniendo el collar alrededor del cuello del niño. Después de los exámenes de Chunin, ingresarás al programa Root una vez más, y durante los años restantes entrenarás y te convertirás en un arma de Konoha, te usaremos en toda nuestra extensión. Minato entrecerró los ojos, y en tu tiempo libre, trabajarás para restaurar la mente de Kushina, lo que significa que tendrás que trasladarte a la mansión Uzumaki mañana, y no se permitirán más serpientes parlantes cerca de ti. El puño de Naruto se apretó con fuerza, ya que su respiración se estaba volviendo irregular. Como dijo Danzo. Oh, sí, el arma perfecta de Konoha, obedece las órdenes de tu Hokage, y con eso, el pequeño destello de vida en los ojos de Naruto se apagó.
Minato, esto no es. Hirai ya hubiera querido decir algo, pero, el chico había matado, en repetidas ocasiones, Jounins, Angus, Civilians, con eso fuera del armario, el chico era otro Orochimaru, pero tenía obligado a hacerlo, ahora, era, suicida. Por decirlo menos, como Kumo exigiría explicaciones por el repentino cambio de comportamiento, exigirían respuestas, y Minato no se las daría. Este es el Hokage hablando. Minato gritó con los ojos llenos de furia, mientras miraba a su antiguo sensei. Y como Hokage, mi voluntad es la de la hoja. De ninguna manera dejaré que este monstruo se divierta con las vidas de los ciudadanos de Konoha sin actuar. Minato, es solo un niño, lo convertiste en un monstruo cuando no lo era, y ahora lo obligas a serlo. Hirai ya negó con la cabeza. Ese seguía siendo su ahijado. Claro, podría haberse desviado del buen camino, pero aún había esperanza de salvarlo. Por favor, Minato, entiendo que debe ser castigado, pero hasta aquí. Silencio, Yamato. Verifica si el jutsu funciona. Lo vas a matar si lo intentas ahora. Tsunade gritó, pero Minato, mirando hacia atrás a la mirada de Naruto, murmuró. Es un monstruo, los monstruos no mueren tan fácilmente. Y con eso, el collar alrededor del cuello de Naruto comenzó a arder de dolor, mientras que incluso el Kyuubi estaba lanzando sus maldiciones al Hokage, como si de la mano de Yamato, una línea blanca pura golpeara directamente el cristal, resonando y haciendo que Naruto se volviera loco. El cuerpo se sacudió de dolor, ya que podía sentir que sus propias entrañas se rompían bajo el efecto de algo. Él está cortando, yo, bastardo, y con eso, los ojos de Naruto se cerraron por un momento, el dolor tomando lo mejor de él. No te desmayes. Se aferró, a duras penas, al hilo que le decía que el desmayo sería su muerte. Aguantó con pura voluntad, hasta que el mismo Yamato comenzó a sudar. Minato. Es suficiente. Funciona, detén esta locura ahora. Jiraiya gritó, mientras el Hokage, haciendo un gesto con la mano, descartaba los jutsus de Yamato, mientras Naruto comenzaba a respirar con dificultad una vez más. Mientras Minato hacía lo mismo, Naruto dejó escapar un último suspiro de alivio, su visión un poco nublada, ya que no podía hacer mucho más. Ahora, me aseguraré de que cumplas con tu parte del trato, te pondré sellos. No hablarás, ni escribirás, ni siquiera darás pistas sobre este trato a nadie. Si lo haces, los sellos no matarán. Tú, no, te someterán a un genjutsu y te harán caminar hasta Kumo, donde liberarás el sello del Kyuubi por tu cuenta. Tsunade y Jiraiya palidecieron. Minato, por favor, esto es extremo. A Tsunade tampoco le gustaba todo esto, todo este odio hacia un chico. Podría haber estado un poco psicópata, bien, pero no era completamente psicótico, aún podía ser salvado, cambiado, ahora mismo en cambio, estaba siendo maltratado, golpeado, destruido. Así de lejos empujó mi mano. Así de lejos también lo concederé, si traicionas este juramento, una vez más, de cualquier manera que no haya previsto, de cualquier manera que descubra, entonces lo haré. Elimina todos los rastros restantes de humanidad de ti, ¿lo entendiste? ¿El arma perfecta de Konoha? Sí, Hokage-sama, susurró Naruto, con voz mansa, ya que su vista estaba baja, en el suelo, su posición arrodillada se había convertido en la de un ambú esperando una orden, y no había más rastro de nada, en el suelo. Cara de niño, ahora ve a buscar tus pertenencias y transfiérete a la habitación de invitados de Uzumaki, no se permiten serpientes allí, déjalas en el bosque de la muerte y regresa, luego te pondré los sellos. Naruto asintió, en silencio, antes de usar a Shunshin para irse. ¿Sin escolta?, preguntó Yamato, mientras el chico se iba sin decir una palabra. No hay necesidad, ahora, si intenta algo, caerá sobre la espalda de Kumo, y él no lo permitirá, serás asignado como su mentor de ahora en adelante, vigílalo, respondió Minato. Antes de volverse para ver a los dos Sanins. Muy bien, entonces, Jiraiya-san, como el Hokage de Konoha, me gustaría que buscaras a mi hija, Katsumi, en todas partes. Ve incluso a donde no deberías estar, pero no debería decirte eso. Si asómese a una fuente termal, sepa que, si lo descubro, inmediatamente lo clasificaré como un nin de clase S desaparecido. Minato, ¿estás? Jiraiya no tenía palabras, pero un dolor en el corazón era todo lo que sentía, estaba sangrando, y no porque lo acusaran de no hacer su trabajo, sino porque Minato le ordenaba hacerlo. El chico que se había reído y solía jugar esos mismos trucos con él. Tsunade-san. Ahora tienes prohibido salir de Konoha y tienes la tarea de cuidar a Kushina Uzumaki hasta que se mejore. Lo mismo ocurre con tu asistente, Shizune Kato.
Minato, gruñó Tsunade levemente, estás hablando con dos, donde sea que estés, Sanins, no importa. Soy el Hokage, y el consejo ha aprobado todas mis acciones. Así que obedece las órdenes de tu Hokage, ahora mismo. Los dos Sanins gruñeron mientras se iban, pero en el fondo ambos estaban tratando de decidir quién, entre padre e hijo, era el verdadero monstruo. Naruto, afortunadamente, no necesitaría explicarle nada a Kuro ni a Yoru. No necesitaba hacerlo, porque las serpientes incrustadas en su chaqueta proporcionarían la explicación en su lugar. No necesitaría hacerlo, porque le dolería mucho si lo intentara. Él solo tenía que seguir adelante, ¿verdad? No iba a tomar mucho. Quizás todo lo que tenía que hacer era abrazar a la mujer pelirroja por un rato, con una sonrisa falsa en su rostro, y todo se resolvería fácilmente. La parte difícil sería ignorar a Otousan. Sería ignorar a Yujito Ene-chan, sería ignorar a todos hasta que los exámenes terminaran. Se vería obligado a decir el nombre de Kabuto, los ninjas mayores de Konoha que lo habían ayudado al proporcionarle nombres de malhechores para entrenar, lo que había ayudado mucho a su ninjutsu médico. Experimentar con personas vivas era mejor que con cadáveres. La sangre corriendo por las venas, los órganos latiendo a su propio ritmo y, sin embargo, mientras se adentraba en el bosque de la muerte, suspiró. Yoru en realidad había comenzado a llamar a los peces gordos, probablemente para sacarlo de la oficina del Hokage. Se rascó la nuca mientras observaba, en lo profundo de las entrañas de su base secreta bajo el bosque de la muerte, hordas de serpientes con y además de Kumo preparándose. ¿Se habría reído de eso? ¿Está todo bien, jefe? He tenido a los muchachos listos para la guerra. Su palabra y marchamos sobre ese bastardo. O nos deslizamos, lo que sea. Vengamos a Coach-san. Naruto no dijo nada, mientras golpeaba suavemente su chaqueta para dejar caer a las serpientes, siseó un momento a Yoru, quien parecía desconcertado, y luego, lentamente, se agachó para intercambiar silbidos con ellas. Terminó en menos de 15 minutos. Yoru dirigió su mirada triste a Naruto, y luego, sus ojos rojos se encendieron con la llama del odio. Jefe, aún puede convocarnos. No se preocupe por eso. Le advertiré a padre al respecto, y todo estará bien. Apesta, aunque no puedo estar con usted. Oye, jefe, Yoru golpeó suavemente la cola del niño. Cabello, no te preocupes si no estaré a tu lado, todavía estaré allí, y mientras decía eso, se rió entre dientes, señalando el corazón del niño. Además, resulta que la segunda parte de los exámenes de Chunin estarán aquí, jefe. Así que no se preocupe por eso, le cubriremos las espaldas aquí. Hemos visto ninjas dando vueltas todo el día y la noche, preparando la torre también. Naruto asintió, bueno, era bueno saber que jugaría en casa. Bueno, fue un placer ser tu brazo derecho, Naruto. Sigo siendo tu amigo y compañero apasionado, así que vete antes de que el polvo que se me ha metido en los ojos empiece a hacerme parpadear. Debería, como solía decir Yoru. Su cola para obviamente dejar que las lágrimas se dispersaran, se dio la vuelta, al igual que el niño. Esto no fue una despedida. Esto fue solo un hasta pronto. Naruto salió del bosque de la muerte, reflexionando sobre cómo debería actuar. Mordiéndose la lengua, se dio cuenta de que la única forma sería fingir estar completamente enamorado de Konoha y los ninjas de Konoha, e ignorar cualquier palabra dirigida a él por parte de los ninjas de Kumo. Estoy en territorio enemigo. Lo olvidé por un momento, y este es el castigo. No debo olvidar, estoy en territorio enemigo. ¿Sabes? Por una vez, odio el cuarto aún más que odio el tercero. El tercero me selló en ti, pero nunca cortó mi chakra. Naruto se detuvo, antes de descender de la azotea en la que estaba. Yujito estaba fuera de su puerta, esperando, con la espalda apoyada contra la puerta. Huele. Le dolía el pecho. Ella estaba allí, probablemente buscándolo todo el día, porque aún no habían logrado encontrarse, y aunque ella estaba allí, él no podía encontrarse con ella. Volvió la cara hacia un lado. No podía encontrarse con ella así. No podía lastimarla ignorándola, no podía hacerlo. Sabía que algún día lo haría, pero no podía hacerlo ahora. Estaba en territorio enemigo. Mostrar emociones estaba mal. Mostrar emociones haría que lo mataran. Era una herramienta, un arma perfecta. Tuvo que armarse de valor. Él tenía que, basta, por el bien de Kami. Me estás lastimando con tus pensamientos. Cállate. ¿Tienes idea de cuánto duele? ¿Quieres decir mirando desde los lados? ¿Cuántos años crees que tengo? Soy mayor que la propia Konoha. Nací del sabio de la decisión del sexto camino. Mi tarea era purgar la corrupción del mundo.
De ciudades de pecados a ciudades de pecados, vi lo peor que ofrecía la vida humana, y no me quedaré en paz en el cuerpo de un emo. Prefiero probar suerte contra tus cadenas. Son solo 3 años más, ¿verdad? Puedo sobrevivir 3 años más. Sí, esto va a ser difícil, pero puedes lograrlo. Ahora entra por la ventana. Sí. Gracias, Kurama Bachan. Usael-san, bastardo. Kurama-san. Los cuidadosos oídos de Yujito captaron algo, por un momento, su nariz un olor, pero cuando se dio la vuelta, nada. La azotea estaba vacía. Había pensado, negó con la cabeza. Quizás el Raikage lo había encontrado primero. Maldito sea, podría haberla advertido. Apretó los puños y se mordió el labio, por lo que su Otouto y el Raikage se habían ido, tal vez incluso con Bei y los demás, y había buscado nada en la ciudad. Maldita sea, odiaba a Konoha, algunas de las personas eran extrañas al estar completamente cubiertas de pintura rosa. Maldita sea, cómo odiaba haberle robado a Otouto, pero tal vez él había encontrado un poco de felicidad, tal vez estaba bien. Tal vez no iba a volver a casa porque estaba con una novia suya, haciendo algo romántico, se rió entre dientes ante la idea, y luego, finalmente, decidió irrumpir en el apartamento de Naruto. El apartamento estaba limpio y vacío. Olía como si su Otouto acabara de pasar, pero ahora, él no estaba allí. Su cama estaba vacía, su tocador estaba vacío, al igual que sus estantes, sus armarios y su casa no tenían rastros de él, excepto su olor. Su Otouto había vivido allí recientemente, pero ahora, él no estaba allí, estaba en otro lugar. Ese pensamiento, en su simplicidad, la asustó. Ella salió corriendo de la habitación, siguiendo su olor. No importaba si le daría náuseas, ya que muchos olores en un pueblo no son propiamente perfumes, pero quería verlo, saber dónde estaba. Captó un olorcillo y lo siguió lejos de allí, hacia donde se encontraban la mayoría de las mansiones. Lo siguió hasta que vio la parte trasera de su Otouto, llamando a una puerta detrás de un gran jardín, y allí se detuvo. Se detuvo porque la puerta se abrió, para revelar a la mujer pelirroja en un lindo camisón, quien tenía los brazos cruzados alrededor de sí misma, se detuvo, porque su Otouto, su hermano pequeño, dijo con una voz clara y alegre, palabras que ella temía escuchar alguna vez. Estoy en casa, Kazan. Una semana más tarde Kakashi frunció el ceño. Había tomado el ceño fruncido después de ver que había sido reasignado a su malcriado equipo. Había tomado el ceño fruncido porque el mocoso de Luchia era incluso peor que antes, el chico extra era una especie de sustituto de Lee, y la chica de cabello rosa parecía decidida, al menos, pero aún tenía un largo camino por recorrer antes de ser decente. Frunció el ceño, porque Naruto lo había evitado como si fuera fuego líquido, y lo había hecho con todos los ninjas de Kumo que alguna vez había visto. Sus clones se dispersaron incluso antes de ser atrapados en busca de una explicación, una razón, un por qué se había vuelto tan escurridizo y tan amante de Konoha. Cuando el Raikage había ido a Kakashi, el ninja imitador había prometido intentar obtener algo del chico. En verdad, todo lo que había conseguido era ser ignorado por más de 300 clones diferentes, que se habían dispersado en lugar de hablarle. Sin embargo, una cosa era segura, Naruto se había mudado a la mansión Namikaze junto a su madre, que había sido encontrada ahí, aunque todavía estaba en libertad condicional, el Hokage había hecho todo lo posible, mostrando una columna vertebral de acero diferente a todo lo que Kakashi tenía. Nunca antes visto, y una astucia, que había hecho que Danzo pareciera un cachorro. En verdad, Danzo era un cachorro cuando se enfrentaba a cómo se había convertido el Yondaime, un cachorro feliz, y eso era aún peor. Tsunade se había quedado en Konoha, para evitar cualquier posible contragolpe para Kusinai, lo último que había escuchado Kakashi, Yakumo apenas se había salvado de ser cambiado de equipo. Por lo que había escuchado, gracias a su agudo oído y a su forma de hablar borracho de otras personas, Naruto había suplicado y llorado directamente en los brazos de Kusina para que su pariente aceptara la probable desaparición de Katsumi, en algún lugar. Había funcionado, la mujer estaba bien ahora con la falta de su hija, aunque seguiría desaparecida en acción hasta que la encontraran. Eso, sin embargo, solo había significado que ahora Yakumo ya no podía ni respirar durante el entrenamiento, ya que, de alguna manera extraña, eres mi hija se convirtió en debes evitar sufrir el destino de mi hija, que era mejor, por asomo, de lo que había antes. Entonces, Kakashi frunció el ceño, mientras veía a su equipo entrar al edificio para la primera prueba de los exámenes de Chunin, frunció el ceño mientras miraba a Kusina, después de una semana de terapia, sin verse peor de lo que era un par de años antes, frunció el ceño.
Cuando vio los ojos muertos de Naruto, en el momento en que el niño no fue visto por su pariente, frunció el ceño, porque Naruto no sonrió, no se rió, ni siquiera trató de hablar con el otros genins de Kumo. Simplemente caminó. Simplemente se fue. No era mejor que una herramienta, señaló para hacer algo, eso hizo que Kakashi frunciera el ceño. Crecen tan rápido, exclamó Kushina con una pequeña risita, junto a Kakashi. Sí, eso es lo que hacen, Kushina-san, respondió Kakashi con cuidado, y un día, se enfrentarán a sus propios equipos de genin, y también los llevarán a las misiones. ¿Sí? Kushina asintió, pero sobre todo, estoy seguro de que Naruto-kun se convertirá en uno de los guardianes de Konohagakure en el futuro, por lo que nunca más tendrá que abandonar la aldea. Kakashi asintió en silencio ante esas palabras. Estoy seguro de que sería un gran guardián, si ese es su sueño, obviamente lo es. Kushina hizo un puchero, él mismo lo dijo. Konoha es genial y Kumo chupada te bayo. El único ojo visible de Kakashi se entrecerró, antes de desviar la mirada. Bueno, cuando uno está tan seguro, no hay nada que temer. Precisamente, ¿quieres venir a buscar ramen, Kakashi-kun? Lo siento, Kushina-san, acabo de perder el apetito. Con eso, el imitador ninja se dirigió a su libro, comenzando a alejarse de la mujer que, encogiéndose de hombros, fue a buscar ramen. Los 4 Rotanbus escoltándola sin decir una palabra, para mejorar su protección contra los intentos de los shinobis extranjeros que la habían secuestrado, en la noche. Tsunade también estaba en algún lugar cercano, lista para intervenir, pero por lo demás siempre con una mirada de disgusto, por algo que el Jounin de cabello plateado no podía entender. Kakashi frunció el ceño una vez más. Nadie podía preguntarle a Naruto, y nadie podía preguntarle a Kushina, y obviamente nadie podía preguntarle al Hokage, todo lo que obtuvieron fue que fueron ignorados, llevados por los guardias de Kushina, que el Hokage les dijo que era un secreto de clase SS, eso hizo que Kakashi frunciera el ceño. Algo tuvo que haber sucedido, en algún lugar, en algún momento, que había convertido al mocoso feliz y sonriente que dijo Otou-san al Raikage en un chico moreno que se negaba a tener contacto. El Raikage había gritado por juego sucio, Minato se había encogido de hombros, alegando ignorancia, y que, tendría que esperar 3 años para que llegara a la tierra del experto en genjutsu de hierro. Naruto miró justo delante de él, ignorando la conmoción de 2 Chuunins, que estaban impidiendo que la masa de otros aspirantes a Chuunins entrara por la puerta del examen. No le importaba. Siguió moviéndose, hasta que alguien lo derribó con su propio hombro. Volviendo su mirada hacia arriba, vio a una chica de cabello azul, con ojos verdes, mirándolo fijamente con una expresión llena de dolor. En su frente, estaba la marca de los Otonins, los ninjas de la aldea del sonido que habían llegado para tomar parte en los exámenes. Disculpe, ¿podría ayudarnos a pasar por esas 2 personas malas? Por favor. Ella en realidad, gimió, a él. Naruto entrecerró los ojos a los 2 Chuunins y luego suspiró, sacudiendo la cabeza y señalando el panel de madera del salón de clases, con los números. ¿Qué piso es este? Susurró en silencio. El 3er piso, ¿verdad? La chica vaciló, cuando una chica pelirroja se acercó, luciendo un poco molesta. Sumire-chan, ¿tuviste suerte encontrando ayuda? Oh, hola, mi nombre es Karin por cierto. La niña tenía el pelo rojo llamativo y un par de anteojos, que también pertenecían a Oto. Naruto volvió a levantar una ceja, hacia ella, antes de murmurar. Naruto, mientras susurraba eso, sacudió la cabeza, y ya te ayudé. Naruto-kun, oh, bien. Bien, lo haré. Yakumo señaló el panel de madera. Marca el 3er piso, pero si miras con cuidado, estamos en el 2º piso. Es un piso más arriba, ¿verdad? Yakumo sonrió ante eso, mientras Naruto rodaba los ojos, caminando en silencio hacia la escalera. Los 2 Chuunins que hacían guardia sonrieron antes de dispersar el genjutsu. Tenías que hablar, murmuró Naruto a Yakumo, quien miró al chico con un puchero. Son compañeros ninjas. Deberíamos ayudarnos unos a otros. Solo ayudo a mi equipo y a mis amigos, susurró Naruto, antes de fijar su mirada en el salón de clases real y entrar lentamente, sus ojos mirando a las personas que ya estaban adentro y suspirando. Había algunos Tsunanins, algunos Otonins, algunos ninjas de Gras Village, algunos de Konoha, los de Kumo, pero la gran mayoría era de Konoha. Entre ellos, un pelirrojo llamó su atención, pero el pelirrojo no hizo nada, no podía, sería un problema más adelante. Tenía que actuar desinteresado. Él podría hacerlo. El dolor de su corazón no era digno de consideración, tenía un objetivo, estaba en territorio enemigo.
Naruto se sentó, tomando asiento en la primera línea, sin preocuparse en el mundo. El inspector del examen, Ibiki Morino, sonrió al niño, pero no dijo nada, ya que la mirada que recibió fue la de un hombre muerto. Ya había visto esas miradas, de personas a las que tuvo que torturar hasta el punto de la ruptura. Había llegado a gustarle el chico después de todo lo que había matado a Aoi, el maldito bastardo que había llevado a cabo la muerte de Hidate, su hermano pequeño. Sin embargo, ahora estaba allí, con los ojos muertos, como si el mundo se le hubiera caído encima. Eso desconcertó a Ibiki. Bien, mocosos. Hoy es un buen día para hacer un examen. Gritó al salón de clases, mientras todos volvían su mirada hacia él. Lo primero es lo primero, la prueba consta de 10 preguntas, la 10ª se dirá en los últimos 15 minutos, hasta entonces, buena suerte respondiendo. Si te atrapan haciendo trampa, sepa que se le restarán 2 puntos. Comienza con 10, para todo su equipo, así que si uno de ustedes es atrapado 5 veces, se acabó para todos. ¿Entendido? Pues bien, comience. Cuando vio que los ninjas se estremecían ante los papeles, Ibiki sonrió. Todos iban a tener un momento difícil durante la prueba. Las preguntas eran materiales de Chuunin, o peor, solo copiadas por uno de los 2 Chuunin escondidos en la mezcla. ¿Podrían responder? Poder hacerlo, estaba tan seguro de ello, que cuando vio a Naruto, en primera línea, sin siquiera escribir una línea, pero mirándolo fijamente, con sus ojos muertos, comenzó a pensar que el chico tenía deseos de morir. ¿Realmente vino aquí solo para molestarlo? Ibiki arrojó un kunai a alguien que había intentado, 5 veces, copiar de una manera groseramente estúpida. Estás fuera. Al final, después del primer corte, Naruto ni siquiera había escrito una sola oración, una sola palabra, sus ojos aún miraban a Ibiki, estaba empezando a poner nervioso al hombre del departamento de interrogatorios. Esa mirada azul fría que parecía mirar directamente a través de su alma, la de un hombre muerto, era desconcertante, fría, estremecedora, lo estaba haciendo temblar por dentro. Bueno, dijo Ibiki en los últimos 15 minutos, cuando vio que los que quedaban aún eran un número, hora de la 10ª pregunta. Yakumo suspiró aliviado, había logrado responderlas todas, ser educada en casa significaba que tenía mucho tiempo para leer y estudiar por su cuenta, y eso significaba que realmente sabía las respuestas a esas preguntas. Sai había hecho entrenamiento ROT. Aún así, para verificar 2 veces, una pequeña pulga de tinta se había movido en silencio alrededor de las hojas del otro y luego había regresado para quedarse en su papel, escribiendo las respuestas correctas. Sin embargo, antes de tomarlo, debes entender esto. Si no respondes esto correctamente, suspenderás el examen y serás un genin para siempre. Si no lo tomas, reprobarás el examen, pero podrás intentarlo de nuevo el próximo año. ¿Entiendes? ¿Qué? Ya llegamos tan lejos, y nos estás diciendo que vamos a fallar si lo hacemos mal. Bagura chilló. ¿Qué justo puede ser eso? Ayari agregó a los murmullos en el salón de clases. Silencio. Soy el instructor del examen este año y hago las reglas. Elige sabiamente. Tienes 3 minutos. Con eso, Ibiki se giró para mirar el rostro de Naruto, que aún estaba muerto. Eso lo estaba molestando, así que, murmuró, después de ver cuántos renunciaban a la hazaña. Bueno, ¿crees que vas a obtener una calificación aprobatoria escribiendo todo en 15 minutos, mocoso? Naruto rió. Luego se echó a reír, haciendo que todos los que aún no habían levantado la mano se detuvieran y miraran al chico de la primera fila. Oye, ¿qué es tan gracioso? Ese tipo y ese son de la clase Chuunin, ¿por qué estarían aquí? Cuando Naruto respondió la pregunta con otra pregunta, Ibiki suspiró, así que eso fue todo. Naruto probablemente ya se había encontrado con los 2 Chuunins en algún lugar y, por lo tanto, había llegado a la conclusión de que algo andaba mal. Junto con él diciendo en voz alta que la trampa inmediata no resultaba en un out, significaba que las respuestas tenían que ser copiadas. ¿Tal vez les gusta tomar la prueba de los buenos viejos tiempos? Ibiki respondió. Aún así, ¿por qué no intentaste copiar entonces? No necesito hacerlo. Sé cuál es tu 10ª pregunta, a diferencia de ellos, pregunté por tu tiempo anterior haciendo el examen, la 10ª pregunta es de vida o muerte, el resto, es solo una ventaja, yo hice mi tarea, Ibiki-san, deberías haber hecho la tuya. Una marca apareció en la cara llena de cicatrices del hombre, mientras entrecerraba los ojos, el aura del niño, era fría, oscura. ¿Y si lo hubiera cambiado? Ah, ese es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, no me importa el rango, Ibiki-san. Una vez le dije a alguien que sabía que un rango no es más que un nombre.
Lo que importa es el poder detrás de él. Agallas para pasar por todo, sin importar los nombres o los rangos. Ante sus palabras, Sakura, quien ya había respondido todas las preguntas, cerró los ojos, recordando las palabras del chico, ese día, cuando estaba con Sasuke y Katsumi. Seguía siendo él, aunque su rostro parecía haber visto un fantasma, aunque su chaqueta se había convertido en una mezcla de rojo oscuro y negro oscuro, aunque su camisa era oscura, con una espiral rojo sangre del clan Uzumaki al frente, y su carga. Le habían quitado los pantalones para dejar lugar a unos largos pantalones negros, sus guardabrazos blancos se habían vuelto negros como el azabache y le habían cortado el pelo, puntiagudo, pero no demasiado, por lo que en realidad se parecía al cuarto Hokage en todos los sentidos. Poner a los dos en la misma habitación podría confundirlos con gemelos, ya que Naruto aún no estaba allí, pero probablemente pronto alcanzaría a la altura del hombre. El hombre cubierto con un pañuelo del departamento de interrogatorios suspiró, mientras levantaba la mano, todos pasan. Se acabó el tiempo, y los que se quedan pasan a la segunda parte. En cuanto a ti, Ibiki se acercó a Naruto, susurrando, dejaré ir tu falta de respeto, por el servicio que me has brindado. Pero muérdete la lengua la próxima vez, Anko-san será mi muerte. Naruto puso los ojos en blanco y asintió, en silencio, mientras la ventana al costado del salón se rompía, para revelar en una bocanada de humo la entrada de Mitarashi Anko, quien, mirando en la habitación, procedió a gritar. Ibiki. Te has vuelto blando. Hay más equipos aquí que en la escuela de graduación. Dale la culpa a tu hermanito aquí, Ibiki señaló a Naruto, quien miró, con un pequeño brillo de esperanza en sus ojos, a Anko, antes de que ese brillo se apagara. Cuando Anko se mordió el labio, convenció a los demás de quedarme, e incluso explicó la verdadera razón de la prueba antes de que yo pudiera. Bueno, entonces parece que es bueno en eso. De todos modos, para aquellos que se quedaron, para la segunda parte de la prueba, encuéntrame en las puertas del bosque de la muerte, en media hora. Naruto suspiró, moviéndose lentamente hacia la salida, pero deteniéndose, cuando el Otonin de cabello azul de antes se movió frente a él y, inquieto, murmuró. Gracias por tus palabras de aliento, Naruto-san. Realmente nos ayudaste. Su colega, la pelirroja Karin, puso los ojos en blanco ante la inquietud de la peliazul, antes de murmurar. Sí, ahora muévete Sumire-chan, Yoroi nos está esperando. Mientras Karin alejaba a la chica a la fuerza, incluso antes de que el chico rubio pudiera decir algo, Yakumo se acercó a Naruto, mirando al chico con una expresión de preocupación. Naruto-kun. Naruto apretó fuertemente su mano derecha, antes de murmurar, en un tono de gruñido bajo. Yakumo-chan, vamos, cuanto antes nos vayamos, antes terminaremos. La voz que habló era tranquila, pero hizo que Naruto se volviera, ya que era nuevo para él. Eres interesante. El pelirrojo que le habló tenía bolsas debajo de los ojos, una calabaza en la espalda y la diadema una en la frente. Tenía los brazos cruzados y miraba fijamente, sin inmutarse, a Naruto, quien le devolvió la mirada. A sus lados estaban sus compañeros de equipo, ambos ninjas, uno con un horrible maquillaje morado y una especie de calabaza cubierta de ropa, mientras que el otro tenía un enorme abanico metálico en la espalda. ¿Y tú, eres extraño?, respondió Naruto, entrecerrando los ojos. El chico con un extraño maquillaje morado en su rostro jadeó, antes de advertir. No hagas enojar a Gaara, tonto. Va a ser tu muerte. La chica con el abanico de metal gigante habló a continuación, ya que en realidad había preocupación en su voz. Apestas a sangre. ¿Eres fuerte? Mientras el chico, llamado Gaara, hablaba en voz baja, la arena comenzaba a caer lentamente de su calabaza, ya que sus dos compañeros de equipo comenzaban a ponerse nerviosos. Gaara, no armes un escándalo aquí, por favor, dijo la mujer con preocupación en su voz. Temari, cállate o te mato, respondió Gaara, sin quitar la mirada de Naruto. ¿Eres fuerte? Naruto sonrió, descúbrelo por ti mismo, esperaré el día en que peleemos, y con eso, desapareció en una bocanada de humo. Los ojos de Gaara se desorbitaron. Él había sido menospreciado por el chico, un bunshin, en lugar del trato real. ¿Cuál es su nombre? Gaara preguntó a los dos compañeros de equipo restantes. Como Sai no dijo nada, Yakumo se vio obligada a responder. Naruto, él es Naruto. Naruto, a mi madre le encantará su sangre. Sí, con eso, ya sin preocuparse por los demás en la habitación, Gaara pronto se fue, seguido por Temari y el otro chico maquillado, que se detuvo justo por un segundo, para susurrar a los dos restantes. Tu compañero de equipo está muerto si se cruza con Gaara, confía en mí. Kankuro, muévete o te mato. Y con eso, hasta el chico se fue a toda prisa.
El verdadero Naruto abrió los ojos, a la espera, fuera del bosque de la muerte. Sus serpientes estaban allí, y ahí es donde se sentía como en casa, realmente como en casa. Era el único lugar que consideraba su hogar. Kabuto había escapado antes de que el Ambus pudiera atraparlo. De eso, estaba un poco feliz. El Ambu con máscara de cuervo que se cernía sobre su hombro, y era su nuevo guardián, lo miró con una mirada perpleja. «Supongo que pasaste el examen». «Obviamente, mis informantes nunca me fallan». Una serpiente se deslizó lentamente lejos de la manga de Naruto, regresando al bosque. El Hokage dijo que nada de serpientes parlantes. «Los silbidos no son hablar. Solo tengo que silbar de vuelta», respondió Naruto. «Eso es cierto, supongo. Va a ser muy divertido». Naruto se rió entre dientes. «Recuerda las palabras del Hokage, solo tienes que asegurarte de que la mayoría de los ninjas de Konoha lleguen a la torre, para causar una buena impresión, el resto no importa», dijo Yamato lentamente, encogiéndose de hombros. «Sí, señor», respondió Naruto, «lo haré». Con eso, el Ambu con máscara de cuervo abandonó el área, dejando a Naruto allí para esperar a Anko, y luego a que llegara el resto de los genis. La risa del chico había sido algo diferente, era clara, una en realidad de disfrute, y lo hizo temblar. ¿Qué iba a hacer el chico en el bosque? Fin del capítulo.